Este es un saludo muy especial para toda la comunidad en México, pues me complace anunciarles que este próximo marzo de 2026 estaré visitando nuevamente la Ciudad de México y concretamente Casa Círculo de Brujas para llevar a cabo la serie de actividades denominada Conjurando la Llama Negra 1, un grupo de talleres, rituales y prácticas enfocados en explorar a mayor profundidad diferentes aspectos del sendero siniestro, como lo son la figura del adversario, las señoras del Citra Achra, el árbol de los Clifford, la hechicería goética, entre otras actividades. Los invito desde ya a que vayan al link que les dejo aquí en la descripción de este video para que conozcan todos los detalles y se puedan inscribir. Los cupos son limitados, de verdad tengo muchísimas ganas de volverlos a ver y compartir con todos ustedes, así que nos vemos en marzo. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. En esta nueva entrega, y teniendo en cuenta la gran aceptación y acogida que tuvo el último video sobre Caín, como su nombre justamente lo indica, vamos a estar abordando y explorando un tema que es bastante particular, quizás no tan conocido. Estaremos hablando de ella, quien se supone le acompaña en su exilio a través de su peregrinaje por los desiertos del otro lado. Ella, cuyos nombres son muchos, pero que el más popular de ellos es Calmana o Calmena, dependiendo de la tradición, será la figura que conoceremos el día de hoy. Antes de continuar, recuerden por favor que darle me gusta a este video, dejar un comentario, compartirlo y por supuesto suscribirse si son nuevos por aquí. Son excelentes formas en las que ustedes pueden apoyar mi trabajo. Los invito a que si son nuevos se suscriban y se den una pasada por la biblioteca de videos, sobre todo si les gusta todo este asunto de la magia, del oculto desde el sendero de la mano izquierda. Hay bastantes cosas que sé que pueden ser de todo su agrado. También me gustaría dejar muy en claro antes de comenzar con la temática como tal, que a la hora de hablar de estos temas tan particulares justamente, para no quedarnos únicamente en la gnosis personal de otros, es decir, de algún autor moderno o autores modernos, es preciso y necesario realizar la correspondiente citación de diferentes fuentes, que si bien no podemos decir tampoco que contienen toda la verdad absoluta o revelada, por lo menos son un punto de partida importante, cuando menos para darle un enfoque serio a lo que se está haciendo. Así que en el marco de este video estaré comentándoles varios libros, varias fuentes, varias referencias, y para evitar que de pronto ustedes a la hora de escucharme decirlo no capten muy bien el título, entonces les estaré dejando una pequeña sección de bibliografía aquí en la descripción de este video por si desean ir a constatar la información por su propia cuenta. Lo primero que podemos decir es que este nombre Calmana, tal cual como lo encontramos escrito, es la forma latinizada de la palabra en hebreo Calmana, que justamente, de acuerdo a lo que se cree popularmente, ella fue la hermana y esposa de Caín. Como tal, esta palabra la encontramos así en la primera redacción griega del Apocalipsis de Pseudometodio, escrito en siríaco a finales del siglo VII. Pero además, esta grafía, es decir, esta forma de escribir calmana, la encontramos particularmente en una obra muy importante llamada La Leyenda Dorada del siglo XIII, donde justamente el nombre de Calmana, como hermana de Caín, aparece allí retratado. Algunos otros nombres por los que se le conoce a esta enigmática figura de la esposa de Caín son Aclima, Aclimia, Aclimia, Climia, Calamena, Caimena, Asrum y Luluwa. Veremos algunos de ellos y de dónde provienen y posiblemente qué podrían estar significando. Llegados a este punto, aquellos a quienes les gusta seguir las fuentes mitológicas desde los llamados textos canónicos, sabrán muy bien que esta idea de la hermana de Caín no aparece en los relatos bíblicos y en los textos justamente canónicos. Por lo tanto, tenemos dos posibles fuentes para poder rastrear
esta leyenda. Uno es justamente desde la leyenda misma, es decir, desde la creencia popular, y la otra desde textos apócrifos o que mencionen el asunto y por supuesto que tengan un peso y una validez argumentativa. Estamos hablando de que es una figura de Medio Oriente, pues porque viene básicamente de las religiones abrahámicas, cristianismo, judaísmo e islam. Entonces tendremos que centrarnos justamente ahí, particularmente en la parte hebrea y luego en la parte musulmana. Básicamente podríamos decir que esto le añade otros elementos a la clásica historia que ya relatamos en ese video sobre Caín y que muchos de nosotros incluso crecimos escuchando, que relata la historia de dos hermanos, Caín y Abel, que tenían esta rencilla, este enfrentamiento y que en su momento determinado tuvieron una disputa muy fuerte por motivo de celos, de acuerdo a lo que dicen los libros canónicos, en los cuales Caín termina cometiendo fratricidio. A esta narrativa, a estos elementos, se le suma entonces la idea de que supuestamente, además de los dos hermanos, habían dos hermanas. En algunas oportunidades encontraremos que eran gemelas y en otras que nació primero una y luego la otra. Además de ser meramente sus hermanas, la idea era que estas mujeres se casaran con cada uno de los hermanos. Y yo sé que esto puede sonar bastante escabroso en este momento, sobre todo si lo leemos desde nuestro contexto social. Pero si nos remitimos a obras como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Frederick Engels, y tenemos en cuenta que básicamente estamos hablando del inicio de la raza humana, pues la población de ese entonces era muy pequeña. Por lo tanto, justamente como explica Engels, es muy probable que dentro de la sociedad estos temas incestuosos se generaran sin ningún tipo de problema, pero luego, con el paso del tiempo y de la historia, pues se van gestando o se van encontrando estos límites que prohíben el coito y las relaciones sexoafectivas entre miembros de una misma familia. Sin embargo, como estamos hablando del principio de los tiempos, y ojo porque este no es un motivo únicamente presente dentro de lo hebreo, si miramos diferentes mitologías, veremos que algunas deidades o algunas fuerzas se emparejan con sus hermanos o hermanas. Quizás, vuelvo y repito, como una forma de demostrar o de representar esta idea de que habían muy pocos seres con los cuales reproducirse. Parece absurdo tener que mencionarlo, pero a veces, como la gente interpreta lo que quiere, desde luego no es una apología a todo este tema incestuoso y demás. Vamos a comenzar entonces a revisar esas fuentes de las que les hablaba. La llegada de el hermano y la hermana la encontramos muy brevemente descrita en la obra de 1903, Bible Stories and Religious Classics, de Philip P. Wells, que básicamente es un compendio de diferentes historias religiosas y demás, pues ahí nos dice lo siguiente. Después de haber sido expulsado Adán del paraíso y puesto en el mundo, engendró a Caín. Él 15 años después de su creación y a su hermana Calmana. Pero después de otros 15 años nació Abel y su hermana Délbora. Aquí tenemos unos nombres propios para estas dos hermanas, Calmana y Délbora. Vamos a ver que la grafía de los nombres cambia dependiendo de la fuente, pero ciertamente, hablando de esta historia, una de las fuentes más importantes que tenemos y que quizás podría tener un cierto peso o validez incluso académica, proviene de Martín Lutero, el famoso teólogo alemán de la Reforma, quien escribió en su obra Comentarios sobre el Génesis, volumen 2, lo siguiente. En algún lugar se menciona a Cálmana y Dívora como hijas de Adán, pero desconozco si los autores merecen crédito. Luego nos dice, y los judíos además dicen que Eva dio a luz a gemelos en cada parto, un varón y una mujer, y afirman que Caín se casó con su hermana Calmana y Abel con su hermana Débora. No puedo afirmar si estas cosas son ciertas o no, no lo sé, pero no son vitales para los intereses de la Iglesia y no se sabe nada con certeza al respecto. Una cosa es cierta, Caín se casó con una hermana. ¿Para qué nos sirve esta cita? Pues para ver cómo, en tiempos remotos, no modernos, ya existía esta idea de que Caín se había casado con una hermana y que aunque justamente se carecen de ciertos elementos, sobre todo canónicos, para darle validez a esta historia,
pues sí era una leyenda extendida entre los judíos. Tenemos otro autor, Savin Varin Gul, un autor conocido en todo este asunto del folclore, porque justamente escribió sobre hombres lobos, sobre brujas, sobre espectros y sobre muchas cosas que son de nuestro interés. Y justamente tiene una obra en la que nos habla sobre esta idea de Caín siendo esposo o relacionándose con Calmana. Concretamente la obra de 1872, Legends of the Patriarchs and Prophets, y nos dice lo siguiente. San Metodio el Joven se refiere a esta tradición. Dice, sepa que Adán y Eva eran vírgenes cuando salieron del paraíso, pero al tercer año de ser expulsados del Edén tuvieron a Caín, su primogénito, y a su hermana Calmana. Y después, al año siguiente, tuvieron a Abel y a su hermana Débora. Pero en el año 300 de la vida de Adán, Caín mató a su hermano, y Adán y Eva lloraron por él durante 100 años. Si nos damos cuenta, aquí es donde empezamos a ver las distorsiones en la versión, ¿no? Algunas veces se nos dice que Caín y Abel nacieron juntos, luego que no, que es Caín con Calmana y Abel con Débora, y eso pues básicamente nos va generando ciertos problemas y sobre todo la validez, porque espero que nadie de aquí esté creyendo que literalmente esto hay que tomárselo tal cual al pie de la letra, porque es una leyenda. ¿Quién vive 300 años? ¿Un ser humano? No. Y eso desde ya invita a desacreditar un poco el asunto, pero recordemos que aquello con lo que trabajamos en la magia son eso, las creencias, las leyendas, los mitos, que se alimentan no solamente a través de hablar de ellos, sino de las diferentes prácticas y rituales, por ejemplo, o de las diferentes costumbres o hábitos que se tengan alrededor de ello. Todo esto es lo que alimenta esa corriente sutil que luego se trabaja a través de la magia concretamente. Esta historia de que Caín tenía una hermana fue siempre bien conocida entre los eruditos. De hecho, si nos remitimos a un área completamente distinta, como lo es la literatura, y nos vamos a las obras de Lord Byron, el poeta británico, vamos a ver que en alguna parte, y esto lo pueden constatar ustedes, está en las obras de Lord Byron, volumen 5, por cierto, y nos dice, la opinión más común es que nacieron juntos un hijo y una hija. Incluso llegan a revelarnos el nombre mismo de las hijas. La hermana gemela de Caín se llamaba Calmana o Caimana, o Débora o Asrum, la de Abel, se llamaba Délbora o Águina. Aquí se suman otra lista de nombres, porque a veces la encontramos como Calmana, otras veces como Asrum, otras veces como Débora, a la esposa de Abel la encontramos como Délbora, como Águina. Entonces, vuelvo y repito, eso nos va metiendo un poco en problemas a la hora de querer rastrear desde el significado, ¿sí?, hasta la historia misma de estos personajes. Justamente hablando de nombres, uno por el cual es conocido Calmana, que se los mencioné ahora que les di una lista rápida, es el de Luluwa, y este es un nombre bastante especial. Y lo encontramos justamente mencionado en la obra de Rutherford Platt de 1927, conocida como el primer libro de Adán. Pero cuidado, porque este primer libro de Adán es a su vez una obra que forma parte de un texto mucho más amplio titulado El conflicto entre Adán y Eva con Satanás, una pieza extracanónica cristiana originaria del siglo VI, escrita originalmente en el antiguo idioma semítico de Ges. O sea, no estamos simplemente atendiendo a lo que un autor escribió porque lo escuchó, sino que posiblemente sea una traducción de esa obra del siglo VI. Y eso es mucho, mucho, mucho tiempo de antigüedad, lo cual nos dice que esta creencia de que Caín tenía una hermana, esposa, es bastante antigua. Y justamente el capítulo 74 se titula El nacimiento de Caín y Luluwa. ¿Por qué recibieron esos nombres? Ahí nos dicen, Adán se regocijó por la liberación de Eva y también por los hijos que ella le había dado. Y Adán atendió a Eva en la cueva hasta el fin de los 8 días. Entonces llamaron al hijo Caín y a la hija Luluwa. El significado de Caín es odiador,
porque odió a su hermana en el vientre de su madre antes de que nacieran. Por eso Adán le puso por nombre Caín. Pero Luluwa significa hermosa, porque era más hermosa que su madre. Entonces Adán y Eva esperaron hasta que Caín y su hermana cumplieran 40 días, cuando Adán le dijo a Eva, haremos una ofrenda y la ofreceremos por los hijos. Al cabo de 40 días, Adán hizo una ofrenda por el hijo y al cabo de 80 días hizo otra ofrenda por la hija, y los trató como había tratado previamente a Caín y a su hermana Luluwa. O sea, se nos está hablando de estos otros dos hijos que vendrían siendo Abel y Débora, o Awina. Aquí hay un ligero cambio en la historia, porque si bien nos habla de que Caín tenía esta hermana, Luluwa, la hermosa, pues en lugar de desearla, más bien la odiaba. Y eso nos lleva a otra versión del mito y por lo tanto a tener que tener en cuenta otros elementos. Así como ocurre que estas leyendas e historias son parte de textos apócrifos o extracanónicos o no canónicos, o parte de la leyenda popular, pues resulta que justamente sucede lo mismo dentro de la parte musulmana, donde la historia de Caín y Abel también aparece retratada, también aparece presente. Y aquí también encontramos la idea de que existieron dos hermanas para cada uno de ellos, para Caín y para Abel. Por supuesto, los nombres cambian, pero en síntesis, la historia es la misma. En la leyenda islámica, Caín y Abel son llamados Cabil y Jabil. Dice que cada uno de ellos tenía una hermana gemela. La hermana gemela de Cabil era Aclima. La hermana gemela de Abil era llamada Jumela o Jumella. Adán tenía planes para ellos y quería, de acuerdo a lo que dice la leyenda, que Cabil se casara con Jumela y que Jabil, por su lado, se casara con Aclima. Una idea que el propio Cabil rechazó completamente. Entonces lo que resolvió el padre fue dejarlo en las manos de Dios, como se dice coloquialmente, por medio de un sacrificio. Y aquí es donde entra la parte que todos conocemos. Cabil o Caín ofreció un sacrificio que fue rechazado, que no fue del agrado de Dios, mientras que el de Jabil fue visto con buenos ojos. Esto desató el enojo y la furia de Cabil, quien en este caso pues no quería que Jabil se casara con su hermana Aclima, por lo cual decide, en medio de sus celos, en medio de su enojo, acabar con su vida. Esta es una parte interesante que básicamente nos muestra esta idea de Cabil como el primer enterrador, pues se dice que cargó con el cuerpo de su hermano, con el cadáver durante un tiempo, hasta que un cuervo le enseñó cómo debía de enterrarlo, y ahí encontramos por qué, en ciertas corrientes modernas, a Caín se le asocia el cuervo como uno de los animales fuertemente vinculado con él. Si lo vemos en retrospectiva, esta leyenda musulmana pues nos muestra otros elementos dentro de esta clásica historia. En este caso, el de los celos por una mujer. Un motivo que se ha repetido históricamente y que encontramos retratado en la literatura, en las leyendas y en las historias. O sea que aquí no estamos simplemente diciendo Caín se enojó porque Dios no quiso aceptar, según eso, su sacrificio, sino que de ese sacrificio dependía que él pudiera quedarse con su hermana, a la que prefería, y la otra sería para Abel. En ese caso, pues, no se termina dando. Vuelvo y repito, la idea detrás de hacer esta exploración de fuentes, de irnos a buscar de dónde sale todo esto, porque pues desafortunadamente algunos de los que han hablado de estas cuestiones no nos indican de dónde es que ha salido esta información, pues es básicamente para, primero, darnos cuenta de dónde vienen las cosas y segundo, como se los dije, entender que estos son los elementos desde los cuales se trabaja en la magia. Porque como bien dice la profesora Elizabeth M. Butler en su libro Ritual Magic, no hay magia sin religión, ni religión sin un poco de magia. La religión, que corresponde quizás a ese grupo de creencias, a esas entidades, incluso a ese panteón, es de donde extrae el hechicero, porque si lo vemos en retrospectiva, un conjuro justamente lo que hace es mencionar algún aspecto asociado a algún mito o alguna leyenda para poder traer, digamos, entre otras cosas, esa energía de esa entidad o ese espíritu.
Y tenemos un último texto para cerrar con esta parte de mitos y de leyendas, como si lo que ya se ha dicho no fuera suficiente para probar el punto de que por lo menos ha existido la creencia de que Caín tuvo una hermana a quien hizo esposa. Pues tenemos el libro de los Jubileos, un relato apócrifo de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Génesis y el Éxodo, presentado según se dice como una revelación a Moisés, cuando éste se encontraba ascendiendo al monte Sinaí. Y aquí encontramos un nombre más para Calmana, que no es llamada Calmana, sino Awan. El libro de los Jubileos nos dice básicamente esto. En el tercer septenario, durante el segundo jubileo, dio a luz a Caín, en el cuarto a Abel y en el quinto a su hija Awan. Caín tomó por esposa a su hermana Awan y ella le dio a luz a Enoc al final del cuarto jubileo. Como lo vemos, otro nombre más, misma historia, aunque aquí encontramos el tema de la descendencia o de cómo van surgiendo los descendientes de Caín, pero tampoco encontramos muchos detalles. Nos queda un último bloque al cual dirigirnos, que tiene que ver justamente en cómo se refleja lo que les decía hace un rato, cómo la magia comienza a tomar todos estos elementos, estos mitos, estas leyendas, y los transforma de tal forma que incluso se convierte en este caso un personaje como Calmana en alguien muy importante dentro del quehacer mágico. Pero antes de ello, recordarles que por favor dejen su me gusta, dejen su comentario, lo compartan, se suscriban y si quieren apoyar a Ecos del Abismo desde otras posibilidades, lo pueden hacer por medio del super gracias a este video, haciéndose parte de la comunidad de miembros del canal de YouTube, o si quieren ir a un espacio más donde tengo mucha más información, escritos, rituales, podcasts, entre otras cosas, pueden ir a mi comunidad en Patreon, escoger alguno de los niveles que hay allí y apoyar para que Ecos del Abismo siga creciendo y siga avanzando. Si ustedes recuerdan y vieron el video sobre Caín, podrán tener en cuenta en este momento cómo, digamos, se citaron o se mencionaron varios autores dentro de la llamada brujería sabática o brujería tradicional europea que justamente trabajan a través de la imagen o la idea de Caín de diferentes maneras. No obstante, cuando se trata de su hermana, pues aquí el marco se reduce principalmente a dos corrientes. El cultus sabati, que opera desde la idea del crooked path o sendero torcido, y el templum falcis cruentis, o la corriente 182, o más apropiadamente, para que ustedes de pronto, si no lo recuerdan, pues se hagan una idea, a las ideas expuestas en la trilogía de los Liber Falcifer. Este punto puede resultar algo polémico, sobre todo porque sé muy bien que los seguidores de lo que se expone dentro del Liber Falcifer al día de hoy básicamente podrían contarse por centenas, y en América Latina, con la proliferación de las ediciones no autorizadas en español de estos Liber Falcifer, pues sí que ha ido tomando cada vez más fuerza y más relevancia. Pero al César lo que es del César. El cultus sabati, en cabeza de Andrew Chumbley y más adelante de Daniel Schulke, viene hablando de la idea de Caín y de su hermana Calmana o Calmena, como mejor lo llaman ellos, desde los años 90, concretamente cuando se comienza a escribir el Dragon Book of Excess. También está en el Azoetia y también está en otros trabajos en donde se establece todo un marco conceptual, estético, sigílico con respecto a Caín y a Calmana. De hecho, esta idea de ellos como seres cadavéricos asociados con el cráneo, con los huesos y toda esta cantidad de cosas del rosario, la podemos encontrar ahí. Primeramente. En cambio, si bien podríamos decir que antes de que saliera el Liber Falcifer 1, que fue en el 2008, ya se podría decir que se venía gestando toda esta filosofía, toda esta necrosofía, justamente, toda esta manera de trabajo, este concepto, estas ideas que relacionan a Caín con San la Muerte y con esta figura cadavérica y demás, que también toma elementos de otros sitios como la Kimbanda, y eso yo quería traer este elemento a colación
como para mostrar un poco de esa historia o antigüedad posiblemente. Pues si nos vamos a una fotografía del año 2005 de la alineación de la banda Dissection, la banda sueca de black metal Dissection, que como sabemos, sus exmiembros hacían parte de la Misanthropic Luciferian Order y estaban totalmente vinculados con todo este asunto anticósmico, vemos como el bajista de ese entonces, Hakon Forward, tiene tatuado en su antebrazo el que más tarde conoceríamos como uno de los sigilos principales de Caín. Ahí, pues, justamente en su antebrazo. ¿Eso qué nos quiere decir? Posiblemente que ellos ya venían desarrollando todo este corpus de trabajo, toda esta idea, antes de la publicación de El Falcifer 1, que vuelvo y repito, fue en el 2008. No obstante, sigue siendo el Cultus Sabbati el primero en haber generado toda esta idea de la gnosis caínítica, del trabajo con Caín, del trabajo con Calmana. Desde luego, si lo vemos en perspectiva, aunque hayan elementos similares, pues el Cultus Sabbati apunta a unas cosas y la parte del Liber Falcifer, del Templum Falcis Cruentis, apunta hacia otras. En la parte del Cultus Sabbati se quisieron basar más bien en lo que es la brujería popular, la parte pues de toda esta idea dentro del folclore, dentro de la brujería folclórica europea, también posiblemente las ideas del desierto. Y por otro lado, la gente del Templum Falcis Cruentis lo que hizo fue una relectura e incluso crear su propia narrativa mágica. Pero ya vamos a ello. Concretamente, dentro del Cultus Sabbati, Calmena es contemplada como la que domina el lugar de peregrinación del arte mágico. Se le contempla como la novia de Caín, también conocida como Awan, que como sabemos es uno de los nombres que se utiliza para ella dentro de estas leyendas hebreas. Y además se dice que preside todos los dominios de la naturaleza, que es dadora y tomadora de la abundancia y de la vida. Asimismo, también se busca generar esta especie de metáfora o símil en que las practicantes femeninas representan o estarían siguiendo ese camino de Calmana o de Calmena, en cambio los varones estarían siguiendo el camino de Caín, representando esta idea de la naturaleza dual, lunar, solar dentro del camino. Si lo vemos en retrospectiva, Calmena es presentada como una especie de Green Woman o mujer verde o de este clásico espíritu de la emperatriz, por ejemplo, como la del tarot, ¿no? De esta idea, de esta energía, no digamos diosa, de la abundancia. ¿Saben dónde más se le toma de esa misma forma? En el Liber Falcifer 2, donde se la menciona, entre muchas cosas, porque el Falcifer 2 es bastante extenso, como una reina coronada de las cosechas. Por eso les digo, encontramos muchas similitudes entre una forma y otra, y casi que podríamos decir que todo este asunto del culto, del trabajo, del concepto de trabajar con Calmena ha sido desarrollado por estas dos vertientes o corrientes, si lo queremos ver así. Por supuesto, cada uno generándole una impronta muy particular. Por ejemplo, se supone, de acuerdo a las enseñanzas del Liber Falcifer 2, que el nombre de la novia esposa de Caín no debe ser pronunciado en voz alta. Tampoco debe ser escrito. También encontramos un cambio en la grafía. En lugar de escribirlo con C o con K, lo escriben con Q, posiblemente como una forma, pues, de hacer esta misma idea de que a veces se translitera Caín como Q-A-Y-I-N. Entonces, pues, en lugar de utilizar la C, colocan la Q para, supongo yo, eso sí es una suposición, pues como que seguir como en esa especie de estética que ellos quieren llevar. Y así tienen una serie y cantidad de tabúes que no necesariamente encontramos dentro del Cultus Sabbati. Una estética que es similar en algunos puntos y que se bifurca completamente en otros. Es importante acotar en este momento que a pesar de que Calmana pueda tener hoy en día esta concepción, no tenemos ningún registro, ningún libro, ningún grimorio, ninguna historia, y si alguno lo tiene, bienvenido sea a ponerlo en los comentarios, que nos diga que Calmana era llamada, conjurada
o tratada como una especie de madre de las brujas, como si sucede con Caín. Lo vimos con la obra de Gottfried Leland, de Legends of Florence Collected from the People. Y ahí vimos este hechizo con el espejo y la idea de Caín como el hombre en la luna. En ningún momento encontramos algo así con respecto a Calmena. Por lo tanto, estas ideas son modernas y obedecen a gnosis personales, a relecturas, redefiniciones de antiguos mitos, de antiguas leyendas, desarrolladas por personas de nuestro tiempo. De hecho, cuando observamos el primer capítulo del Liber Falcifer 2, Revelaciones apócrifas del Génesis caínítico, queda más que claro. Ahí lo que encontramos es, sí, la idea de dos hermanos, de dos hermanas, pero empiezan a contarlo de una manera que no necesariamente corresponde a un libro canónico. Justamente se está generando una versión moderna, apócrifa, de un mito antiguo. Y eso no es novedoso si nos damos cuenta, sobre todo con estas energías adversariales, acausales, anticósmicas, posiblemente desde la llamada era de Satán, o sea, en 1966 en adelante, es cuando antiguas figuras empiezan a poder tener altares, templos, santuarios y corrientes erigidas en su nombre. Antes era impensable. Y cuidado, porque muchas veces tendemos a pensar en la magia que si no es antigua entonces no sirve. Y no podemos llegar a eso. No podemos olvidar que la magia es una tecnología desarrollada por los seres humanos, probablemente inspirada por fuerzas de otros planos, tanto que obedecen a la parte lumínica, como oscura, como neutral, como natural, pero al fin y al cabo termina siendo un asunto que tiene que ver con el ser humano en sí mismo. Y todo en este universo avanza, se transforma y se desarrolla, incluso algo tan aparentemente anacrónico como la magia misma. Por eso hoy en día tendemos a cosas que antes no eran pensables. Antes los hechizos que encontrábamos era para exorcizar estas energías, no para traerlas a nosotros. Y eso se genera a partir de esas relecturas, como las que propusieron en su momento sectas gnósticas como los propios cainitas, ¿no? De que, venga, espere, realmente estas figuras adversariales son los malos de la historia, o más bien en su oposición, en su rebeldía, se encuentra algo más especial que llevaría justamente a esa liberación. Entonces, estamos atendiendo a un momento histórico que seguramente nos seguirá trayendo muchas más cosas. En la unión de Caín y de Calmana encontramos, si lo queremos ver, digamos, haciendo una especie de análisis, un reflejo de la pareja infernal conformada por Samael y por Lilith que se replica luego en ellos. Si Caín es considerado el padre y rey brujo, es decir, el ancestro de todas las brujas, de todos los hechiceros, y Calmena o Calmana es su esposa, es su reina, pues por lo tanto ella viene a cumplir el papel de ese aspecto femenino, de esa sangre brujeril, y por lo tanto será fundamental contemplarla y tenerla presente dentro de las diferentes prácticas del quehacer siniestro. Teniendo entonces Calmana un dominio que seguramente se extiende más allá de la mera naturaleza y conecta también con esos llamados misterios iniciáticos que la figura de su cónyuge, el propio Caín, también representa. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que como siempre hayan quedado más preguntas que respuestas, pero que las referencias dadas, los comentarios hechos, les hayan servido de algo o cuando menos les hayan enseñado algo y algo les haya quedado de todo esto. Les pido por favor que me sigan a través de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, de todos estos otros espacios donde sigo compartiendo mucho más acerca de todo este asunto de la magia, del oculto y donde también pueden tener una comunicación directa conmigo para los diferentes servicios, asesorías y elementos que ofrezco. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Salve reina bruja Calmena. Y como siempre, que arda la llama negra.